sobre la Confesión Bautista de Fe de 1689. Confesión Bautista de Fe de 1689, y este es el mensaje número 25 ya de esta serie de temas. Ya sé que comenzamos, miren ya dónde vamos. Mensaje número 25. No sé cuántos me salgan. Solo sé que son 32 capítulos. Vamos en el capítulo número 7 apenas. Hoy estaré terminando el capítulo número 7 con la ayuda de Dios. Y estamos viendo del pacto de Dios. Del pacto de Dios. Esta semana fue especial, hermano, porque como no tengo mucho, no estoy agitado preparando tantas cosas como sobre todo lo del seminario. Me dieron unos 15 días de vacaciones en el seminario, que es lo que más me toma. Pero he podido indagar un poco más acerca del pacto de Dios. Varios mensajes me escuché y es una bendición, mi amado hermano. De hecho, el pastor Pablo Andrés Prieto estuvo en Medellín, en la iglesia La Gracia de Dios, Bautista Reformada La Gracia de Dios, y estuvo compartiendo acerca de la teología pactual. Yo ya le mandé los dos links, es decir, el jueves estuvo compartiendo 3 mensajes y el viernes sobre estos 3 mensajes sobre la teología pactual. Y es muy bueno, hermano, ojalá usted pueda ver allí, entrar y ver, porque prácticamente lo que él hablaba tocaba mucho de lo que iba mucho a esta parte de este capítulo 7 de nuestra confesión, el pacto de Dios, para hacer referencia al tema precisamente que estaba llevando a cabo. El pacto de Dios tiene 3 párrafos. Párrafo número 1, habíamos visto nosotros la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial. La necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial, en este caso el pacto de gracia. El pacto de gracia. Párrafo número 2, veíamos las características esenciales del pacto de Dios o del pacto de gracia. Estamos hablando del pacto de gracia. Yo ya les dije, hay 3 pactos que la Biblia registra, pero hablamos del pacto de gracia. Dios salva a la humanidad por medio del pacto de gracia, pero acuérdese de los 3 pactos: pacto eterno de redención o pacto intratrinitario, que ahora vamos a hablar de pacto de obras, que es el pacto que Dios hizo solamente con Adán, que es una cabeza federal, una cabeza representativa, pero él violó ese pacto. Es decir, cuando Dios hace el pacto con Adán, Adán pudo haberlo cumplido y pudo habernos llevado a toda la humanidad a la gloria de una vez. Pero Adán desobedeció, y entonces Adán llevó a toda la humanidad a la maldición por haber desobedecido el pacto de obras. Pero no es que por esa desobediencia de Adán entonces Dios ahora idea el pacto de gracia, no, sino que así estaba estipulado por Dios. Dios estipula un pacto inicialmente, que es el pacto intratrinitario, lo vamos a ver ahora, o el pacto eterno, pero hace un pacto de obras con una cabeza federal, en este caso con Adán, y sabía que al violarlo entonces Dios iba a establecer su pacto de gracia. El pacto de gracia, y como lo entiendo hasta ahora, es la manifestación, como Dios manifiesta el pacto eterno de redención. Hay un pacto eterno de redención, hay un pacto de obras que es violado, y entonces Dios ahora viene y manifiesta el pacto de gracia en los diferentes pactos, y eso es lo que vamos a hablar ahora precisamente. Párrafo número 3 entonces sería la forma como se desarrolla el pacto de Dios o el pacto de gracia. Así que le quiere poner un título allí: la forma como se desarrolla el pacto de Dios o el pacto de gracia. Y eso es lo que vamos a ver. Hay una forma, hay una manera de desarrollarse de ese pacto, y allí vamos a ver 3 secciones, y voy a leerlo primero y luego entramos a cada sección. Dice así este párrafo número 3: este pacto, ¿cuál será este pacto? El pacto de gracia. ¿De qué viene hablando la confesión? Del pacto de Dios. Pero ¿cómo se llama el pacto de Dios? El pacto de gracia. Muy importante que entendamos eso. El pacto de Dios. Pero ¿cómo se llama el pacto de Dios? El pacto de gracia. Y obviamente hay muchos pactos en la Biblia, y ahí es donde está la confusión, pero voy a tratar de aclarar eso ahora. Pero déjenme leo primero. Dice: este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación
a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. La primera parte, o la primera sección, podemos decir que allí Dios nos habla de la forma en que se da a conocer el pacto de gracia. La forma en que se da a conocer el pacto de gracia. Y esto es muy interesante, hermanos, porque si entendemos la forma como se da a conocer el pacto de gracia, entendemos la unidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está separada. Dios no se ha manifestado aquí de una manera y aquí de otra. Dios no tiene un plan secundario o un plan contingente, sino que todo lo que ocurre en la historia de redención viene desde el plan eterno de redención que comienza a ejecutarse en los distintos pactos que se llama el pacto de gracia. Dice esa primera sección, este pacto, es decir, este pacto de gracia, se revela en el Evangelio. Y cuando uno lee así, lo primero que le viene a la mente, y es que nos vamos al Evangelio y pensamos que el Evangelio comienza con la encarnación de Jesús, con los Evangelios. Lo primero que le viene a la mente a uno. Pero la confesión quiere darnos a entender que a eso no se refiere. Dice este pacto de gracia se revela en el Evangelio, y luego aclara, en primer lugar, es decir, el Evangelio tiene un primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Esto ya nos da a entender, hermanos, de la unidad de la Biblia y de la unidad del pacto. Cuando entendemos los pactos, en este caso mejor el pacto de gracia, vamos a ver que el Evangelio, hermanos, tiene que ver precisamente con el pacto de gracia. Y que el Evangelio no inició como a nosotros nos enseñaron o como tal vez tú y yo pensábamos, con Jesucristo. Sí, es con Jesucristo, pero el Evangelio inició aquí con una promesa. Dice la confesión que este pacto se revela en el Evangelio. Y entonces, ¿pero dónde comienza el Evangelio? En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y entonces ahí comenzamos a ver que hay un pacto intratrinitario, un pacto eterno de redención, que es el que Dios hace primero, y que se va a comenzar a desarrollar ese pacto en el pacto de gracia. Pero el pacto de gracia tiene varios pactos. Esa es la idea. Hay un pacto de gracia, pero tiene varios pactos. Y comienza a darse porque Dios hizo un pacto con la humanidad, Adán como cabeza federal, pero él falló. Entonces, al él fallar, entonces ahí es donde Dios tiene que venir, intervenir, para poder él salvar a la humanidad por medio del pacto de gracia, que es lo que la confesión nos está diciendo. Ese pacto de gracia es el Evangelio, pero ese Evangelio de gracia comienza en la promesa que Dios le hace a Adán cuando cayó, Génesis 3:15. Y ahí está la promesa que habíamos visto hace 8 días nosotros, que lo llamamos el protoevangelio. Y como dije, la palabra proto es primero, el primer evangelio, protoevangelio, el primer evangelio. Es decir, esta confesión, hermanos, es tan completa que lo que nos está diciendo es: el evangelio comenzó desde Génesis 3:15 y se le hizo la promesa a Adán caído, a la esposa de Adán caída, a sus hijos caídos, es decir, a la primera pareja que Dios creó. Y ese evangelio comienza ahí, y es el evangelio de la gracia de Dios, porque viene, hermanos, hasta el último que el Señor va a redimir, y Él viene por segunda vez, hasta que se complete, dice la Escritura, el número de los escogidos. Ya el Señor va a aparecer entonces por segunda vez, y va a llevar a su pueblo, va a llevar a todos aquellos escogidos, pero que Él salvó única y exclusivamente por medio del pacto de gracia. Así que es muy importante ver esto, hermanos, porque la salvación es únicamente por medio del
el evangelio del pacto de gracia para toda la humanidad. No es que Dios salvó a estos de una manera y a estos de otra manera, no, así no es. Entonces dice la confesión aquí, y en Génesis 3:15 que habíamos visto hace 8 días, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ahí está, hermanos, la promesa de la simiente que iba a venir de la mujer, y de ahí en adelante todos los pactos que Dios hace, que lo vamos a ver, obviamente no lo vamos a ver, lo voy a mencionar, tienen que ver, hermanos, con esa promesa. Por eso se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Pero el punto clave es aquí. Dice esa parte. En la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, note la expresión para que no nos vayamos a confundir. Y luego, es decir, el pacto de gracia se revela en el protoevangelio. Y luego, el pacto de gracia se revela luego mediante pasos adicionales. Esos pasos adicionales, hermanos, se llaman los pactos de la Biblia. Y se los menciono. El pacto que Dios hizo con noémico, el pacto que Dios hizo con Abraham, pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Moisés, pacto mosaico o sinaítico, como quieran llamar, el pacto que Dios hizo con David, pacto davídico, y esto es muy importante, y ojalá nunca se le olvide, y el nuevo pacto. Porque las personas tienden a, yo era uno que mal comprendía, y yo decía, el antiguo pacto con todos los pactos y el nuevo pacto. Pero luego, en la medida que fui ahondando, llegué a la comprensión de que el pacto de gracia, y por favor, por lo menos esto es lo que yo he captado hasta ahora, el pacto de gracia es la manifestación del pacto intratrinitario. Si el pacto de gracia, Dios va a comenzar a revelarlo de una manera progresiva hasta que se completa. Entonces, Él comienza a revelar, es lo que dice la convención, luego mediante pasos adicionales. Estos pasos adicionales son los diferentes pactos. Los diferentes pactos son el pacto de gracia. El pacto de gracia no es el pacto con Noé. El pacto de gracia no es el nuevo pacto. El pacto de gracia son los pactos. Es decir, el pacto de gracia es el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. Esos son el pacto de gracia. Nosotros podemos hablar del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, porque ahí estaban las sombras de los pactos, pero el nuevo pacto es el cumplimiento o el desarrollo pleno, total del pacto de gracia. El nuevo pacto es el cumplimiento total del pacto de gracia. Pero el nuevo pacto no es el pacto de gracia. Espero que no nos confundamos. El nuevo pacto es el cumplimiento del pacto de gracia. Porque el pacto de gracia comenzó desde Génesis 3:15. Y eso hay que entenderlo claro, hermano. ¿Y por qué así? Porque la única manera de Dios salvar a la humanidad es a través del pacto de gracia. No hay otra manera. El nuevo pacto es el cumplimiento. Desde Génesis 3:15 se prometió la redención, la salvación de Dios para su pueblo, y Cristo en el nuevo pacto viene y cumple ya totalmente el pacto de gracia. Y yo no sé si esté errado, hasta ahora no he escuchado a ningún pastor decir así, pero yo puedo entender que todo el pacto de gracia en su cumplimiento es el cumplimiento o es el desarrollo del pacto eterno de redención. Es lo que yo he podido entender hasta ahora. Por eso dice aquí, y luego mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, o mejor en el Nuevo Pacto. El pacto de gracia comenzó a manifestarse en Génesis 3:15, el protoevangelio, y luego comenzó a ir dándose a conocer en los pasos siguientes, o como dice aquí, pasos adicionales. Es decir, y esto es importante porque ahí donde no voy a predicar de eso, se puede buscar, pero ahí la unidad, lo que se llama la unidad orgánica de los pactos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que un pacto depende del otro. Es decir, Dios hace una promesa en Génesis 3:15, luego levanta el primer pacto, que es el pacto con Noé, y a Noé le hace una promesa, que de esa promesa iban a depender los demás pactos. ¿Cuál es la promesa que le hace? No voy a volver a destruir la tierra con agua, y para eso está el arco. Y mientras el hombre viva,
va a haber sementera, la tierra va a producir, es decir, hay una garantía que Dios da para que la simiente se lleve y el pueblo de Dios se desarrolle. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, ¿qué le dice a Abraham? ¿Qué le promete? Toda la tierra en que estás la daré a ti. Le habla de una promesa, le habla de una tierra, y esa tierra es precisamente la tierra que el Señor conservó en el primer pacto. Luego, cuando hace el pacto con Moisés, dice que el Señor se acordó del pacto con Abraham y por eso sacó a Israel de la esclavitud. Entonces uno puede ver la unidad que hay, es decir, y Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Pero el pacto ahora con Moisés es un pacto que hace precisamente para que ellos se den cuenta que eran incapaces de cumplir la ley y entonces volvieran a la fe con la cual fue justificado Abraham, de tal manera que todos estos israelitas tenían que ser justificados solamente por la fe. Cuando Dios hace el pacto con David, uno ve la unidad, porque a Moisés Dios le da la ley y le dice: cuando Israel ponga reyes, cuiden de guardar la ley. Y también a Jacob le había dicho que él iba a levantar un cetro de Judá. Es decir, cuando uno mira todo esto, uno ve que cada pacto lo que va haciendo es como ampliándose, y las promesas se van ampliando en los pactos. Uno puede encontrar, caramba, vaya a escuchar al pastor Pablo para esto. Pero uno puede ver continuidad y descontinuidad en los pactos. Es decir, cada pacto tiene alguna descontinuidad, es decir, hay cosas que no se van a repetir en los otros pactos, pero tiene una continuidad porque se va ampliando el desarrollo, como dice acá, de ese pacto, se va haciendo más amplio hasta que llegue al nuevo pacto, o en este caso, sí, al Nuevo Testamento, o al nuevo pacto que el Señor dice: este es el nuevo pacto que hago en mi sangre. Estoy adelantando a cositas, pero quiero que veamos por qué la diferencia entonces con los presbiterianos y con los dispensacionalistas. Pero sigamos acá. Esos pasos adicionales que vemos aquí se refieren a los pactos divinos de Dios. Esos pasos adicionales, entonces, es la mención de estos pactos que se mencionan en el Antiguo Testamento, como ya dijimos, y por eso podemos ver en Hebreos 10:1, donde dice la Escritura: porque la ley, y note esto, teniendo la sombra de los bienes venideros. Yo creo que de ahí fue que tomaron pasos adicionales para los pactos. Dice que la ley, teniendo la sombra. ¿Qué era la ley? Era una sombra. Los pactos en el Antiguo Testamento son una sombra, los que ya mencionamos, son una sombra de los bienes venideros. Dice Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Note, no la imagen misma de las cosas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decirle que esa es la diferencia con los presbiterianos. Los presbiterianos hablan que el antiguo pacto y el nuevo pacto tienen la misma esencia. Es el mismo pacto. Para ellos el pacto de gracia del Antiguo Testamento es el mismo pacto de gracia del nuevo pacto. Ellos dicen: es el mismo, solamente con dos administraciones. Nosotros no podemos decir que es el mismo, porque el nuevo pacto es distinto al antiguo pacto, en el sentido de que el antiguo pacto eran pasos adicionales, o como dice aquí, sombras. Y hermano, la sombra no es lo mismo que la realidad. El nuevo pacto, Cristo cuando establece el nuevo pacto, es la realidad, es el complemento, es el establecimiento del nuevo pacto. Lo demás eran sombras que se venían adicionando hasta el complete. Entonces no podemos decir que era el mismo, y en eso diferimos con los presbiterianos. Ahora quiero mencionarles aquí la estructura completa de los pactos, aunque ya lo dije, pero esta es la estructura como la Biblia lo presenta. Nos habla de un pacto intratrinitario, que es el pacto eterno de redención. Nos habla de un pacto adámico, que es un pacto de obras, adámico con Adán, es un pacto de obras. Y ahora nos habla de un pacto noémico, o con Noé, refleja el pacto de gracia. Un pacto con Abraham refleja el pacto de gracia, un pacto mosaico, y aquí algunos, ¿cómo así? Refleja el pacto de gracia. Algunos dicen: ¿cómo así? ¿Luego el pacto con Moisés no es de obras? No, hubo un solo pacto de obras, que fue con Adán. El pacto con Moisés pareciera que es pacto de obras, pero no, es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para que ellos la cumplieran, sino para que ellos vieran que no la podían cumplir,
para que ellos vieran cuán pecadores eran, y como dice Gálatas, y para que ellos puedan ver a Cristo, la simiente, que era el único que podía cumplir la ley perfectamente, y por la fe nosotros poder tomar ahora sí el cumplimiento de la ley, no nosotros, sino aquel que nos representa, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron salvos los israelitas? De esa manera, cuando intentando guardar la ley al no poder, sacrificaban un cordero, y ahí veían a Jesucristo y decían: somos salvos por el cumplimiento de la ley de este cordero, no nosotros no podemos. Por eso es un pacto también de gracia. El pacto davídico obviamente refleja el pacto de gracia, y el nuevo pacto es el establecimiento del pacto de gracia. ¿Notó? Los anteriores pactos, como dice la confesión, pasos adicionales, reflejan parte del pacto de gracia. Se llama el pacto de gracia porque refleja parte, cositas, lo va ampliando el pacto de gracia, pero el cumplimiento y el establecimiento del pacto de gracia se da en el nuevo pacto, que es el que el Señor hizo. Por eso el Señor habla en Hebreos del nuevo pacto, y lo que es nuevo, y lo que se quedó allá ya desaparece. Y el nuevo pacto, obviamente, porque los otros pactos, usted puede ver, habían sacerdotes y todo. Aquí es Jesucristo. Amén. Amén. Cada pacto entonces introduce acción, introduce revelación progresiva en pos de la perfecta salvación planeada por Dios, o del pacto eterno de redención. Esto es muy impresionante. El Señor, y era la manera como Dios se comenzó a dar a conocer al hombre. Dios no vino de isofacto y dio a conocer su pacto, sino que comenzó a darlo de una manera progresiva para que la gente pudiera ir viendo hasta llegar a nosotros. Y aunque estamos en el nuevo pacto y tenemos el nuevo pacto, aún nosotros todavía no lo comprendemos, vamos progresivamente comprendiendo. Es bien interesante. Una pregunta: ¿cuál es la importancia de esta estructura de la que acabamos de ver? Es que ellos son la columna vertebral de la salvación. Estos pactos del Antiguo Testamento que acabo de mencionar, esa estructura, hacen parte del pacto de gracia, y es la columna vertebral de la salvación. Sobre esta columna vertebral, esto se lo tomé al pastor Sergio Ruiz, sobre esta columna vertebral Dios cuelga los hechos de salvación y la revelación que explica los hechos de salvación. Me llamó la atención, dice: sobre esta columna vertebral, es decir, sobre los pactos, Dios cuelga los hechos de salvación. Todos los hechos de salvación están colgados en esos pactos, y la revelación que explica los hechos de salvación. Es decir, en esos pactos se va revelando, se va dando a conocer los hechos de salvación para nosotros. ¿Cuál es la promesa que corre a lo largo de los pactos? Que aquí donde podemos ver una unidad temática, pero yo no voy a hablar de eso tampoco. Pero entonces sí, brevemente contesto: ¿cuál es la promesa que corre a lo largo de todos los pactos? La promesa está en Hebreos 8:10, que dice: yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué esta promesa? Porque esta promesa, hermanos, corre en cada pacto. No tengo el tiempo ahora para demostrarlo, pero en cada pacto que Dios hizo aparece la misma promesa. Yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Tan es así que en Apocalipsis, finalizando, dice también: yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, este pacto de gracia que se ha manifestado en diferentes pactos en el Antiguo Testamento, tiene aquí algo que se llama una unidad temática, ¿verdad? Y esa unidad temática es este versículo, que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y esto nos ayuda a comprender entonces que Dios tiene un solo pueblo. Él no tiene dos pueblos, Israel por una parte y la iglesia por otra parte, sino que tiene un solo pueblo. Y esta unidad, hermanos, tanto orgánica como temática de los pactos, eso es lo que nos quiere mostrar. Dios siempre ha lidiado con un solo pueblo, y a través de la misma situación, es decir, exige lo mismo, que es la fe, y es por gracia, porque es Dios el que de principio a fin establece la salvación. Es decir, en la Biblia usted no va a encontrar, hermanos, que alguna persona fue salva de otra manera, sino a través de estar en el pacto de gracia. ¿Y cómo estamos nosotros en el pacto de gracia? ¿Se acuerdan de que cuando veíamos la copa, Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre? Así que todos los que estamos por la fe en Cristo Jesús estamos en el pacto de gracia. Tanto Adán como Noé, Abraham, los israelitas, David, y todos entraron al pacto de gracia por lo mismo que tú y yo entramos, por la fe en la obra de Jesucristo. Amén. Esto es muy precioso.
Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Inclusive esto está en Jeremías cuando habla de la promesa del nuevo pacto. La segunda sección ahora nos va a hablar acerca de que el pacto de gracia es considerado como el fundamento de la salvación. Ya lo dije, pero hay que enfatizarlo. Esta segunda sección nos habla que el pacto de gracia es considerado el fundamento de la salvación. No existe otra manera de salvar a los hombres sino a través del pacto de gracia. Y entonces la segunda sección nos dice así de la confesión. ¿Y qué es sí el pacto de gracia? Que lo definió. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Aquí nos está hablando del pacto intratrinitario. A ver, le especifico, ¿qué es eso de pacto intratrinitario? Hermano, entre, trinitario, entre las personas de la deidad o de la Trinidad. Es decir, es un pacto y se llama pacto eterno, porque es un pacto que se desarrolló en la eternidad. Los teólogos, para entender un poquito, hablan de la eternidad pasada. No hay eternidad pasada, eternidad futura, no hay eternidad futura, eternidad presente, no hay eternidad presente, pero es una manera de hablar para que ver si podemos entender un poco. Entonces se habla de una eternidad pasada. En la eternidad pasada, yo no sé si usted puede entender eso. En la eternidad pasada el Señor, antes de que creara algo, porque Él siempre ha existido, y ojo, siempre ha existido como Padre, siempre ha existido como Hijo y siempre como Espíritu Santo. Vino una imagen por ahí que veía, no alcancé a corregirla, yo pensé que era de los unitarios, porque no sé, pero la puso una persona que comenzaba diciendo: el único que siendo Padre se hizo Hijo, que siendo Rey se hizo humilde, que siendo no sé qué, todas las demás son buenas, pero esa primera le dije a mi esposa: ¿cómo así que el único que siendo Padre se hizo Hijo? Jamás, jamás, porque el Hijo es Hijo, toda la vida, toda la eternidad el Hijo es Hijo y el Padre es Padre. Así que no me diga que siendo Padre se hizo Hijo. No, Señor, no, eso me sonó más a unitarismo que otra cosa. Y por eso yo a veces les digo y corrijo: ojo, publicar algunas cosas que no son tan bíblicas, que son tan bonitas, pero hay que tener un poquito de cuidado. Hermano, el Hijo siempre es Hijo, el Padre siempre es Hijo, Padre. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad se llama pacto intratrinitario, es decir, entre ellos hicieron un pacto. ¿Y cuál fue el pacto que hicieron? Todo lo que tiene que ver con la salvación. Idearon el pacto de gracia y luego lo llevaron a funcionar, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, y a eso es que se refiere. Brevemente le explico. Entonces dice que este pacto de gracia tiene su fundamento en aquella transacción federal eterna. Note, transacción federal eterna. Y aquí cuando habla de federal está hablando de un representante, de una cabeza representativa, y obviamente Jesucristo. Entonces allí la Trinidad se unieron, hicieron una transacción entre ellos federal, es decir, sale una cabeza representativa que es Jesucristo de salvación, y dice y eterna porque se hizo en la eternidad, que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Alguien dirá: ¿y el Espíritu Santo? Hermano, no se preocupe que ya vamos para allá. Eso porque hay gente que si uno no habla del Espíritu Santo cree que no lo tiene, y pareciera que a todos hay que estarlo nombrando. No, hermano, yo hablo de Dios, que ahí está la Trinidad. Así que no se me asuste. Pero dice que esa transacción, ¿y por qué dice federal? Porque es que aquí está hablando de una encomienda que el Padre le hizo al Hijo. A eso que se refiere la comisión específicamente. Hubo entre el Padre y el Hijo, es decir, una transacción federal. Más o menos sería, el Padre habla con el Hijo: vamos a crear al hombre, vamos a hacer la humanidad. Ese hombre vamos a ponerlo a prueba, pero va a caer. Y se va a perder. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a restaurarlo a los que queremos, no a todos. Más o menos estoy ideando cómo fue eso. Y entonces, para rescatarlo, te toca, hijo, ir. Listo, yo voy. ¿Y qué hago? Tienes que morir, tienes que tomar forma humana, tienes que morir por ellos, que ser obediente, tiene que nacer en el tiempo ideal, bajo la ley, tiene que nacer de mujer y crecer, y tiene que morir y resucitar y todo eso.
nos salvamos. ¿Listo, Padre? O sea, suena así como muy, ¿qué le digo yo? Chabacano. Pero hermano, llegar a cumplirlo es otra cosa. Porque el punto aquí es tomar la forma humana para poder ser un humano total y cumplir con ese pacto. Eso es impresionante. O sea, esto es muy amplio, pero más o menos es la idea. Es un pacto, es una transacción federal que hace entre el Padre y el Hijo, y dice, y usted va a ser el representante o el Salvador. Así como ese, no sé si llamarlo así, mejor no lo llamo así. Pero así como el primer Adán, mejor, que falló, porque el Señor es eterno, hermano, y usted nunca va a comprender eso, pero el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Es impresionante que la Biblia registra que el Señor conoce inclusive de hechos que nunca sucedieron. Eso a mí me vuela los sesos. ¿Cómo así? Sí. El Señor conoce de eventos que nunca sucedieron. ¿Se acuerdan? A David le ora a Dios y le dice, Señor, ¿cómo es que se llama la ciudad esa? Se me fue el nombre. La hija de... ¿dónde está mi esposa? La hija del pastor de Armenia, ¿cómo es que llama? Kelia. Kelia, eso. Los de Kelia, el pueblo de Kelia, le dice David, Señor, yo ayudé a Kelia, nosotros ayudamos a los de Kelia, somos amigos, pero ahora vinieron y los enemigos, creo que fue los filisteos, Saúl llegó allá y los amenazó a los de Kelia. Y si usted le presta ayuda a David, porque David está huyendo, si usted le presta ayuda a David, mira, ustedes de Kelia, Saúl nos amenazó a los de Kelia. Entonces David está huyendo, y entonces David ora y dice, ¿para dónde nos vamos? Porque allá es nuestro refugio. Señor, le dice Dios, ¿será que si nosotros vamos y nos vamos donde Kelia, será que ellos nos protegen o nos entregan? Dice, ellos nos entregan. Señor, gracias. Y entonces David no fue a los de Kelia. Los de Kelia nunca entregaron a David y a su ejército, porque David nunca fue a Kelia. Pero David le dijo al Señor, Señor, si vamos allá ellos nos entregan, ellos lo van a entregar a Saúl. Y usted va a encontrar en la Biblia muchos eventos más, que el Señor, hermano, sabe de eventos que pudieron pasar pero que no pasaron. Hay que ser Dios, hermano. Dios es más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Entonces esa transacción se hizo porque el Señor sabía todo lo que iba a pasar. Ahora, ¿cómo podemos probar entonces la enseñanza de un pacto intratrinitario? Yo voy a dar los pasajes aquí porque son muchos pasajes que nos hablan. Se los menciono rapidito, algunos ya los conocemos. Hebreos 13:20 nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es decir, un pacto que se hizo en la eternidad, antes de que existiera algo. Juan 17:1 y 2, cuando Jesús está orando, Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, note, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? El Padre y el Hijo sabían de una hora. Y él dice, Padre, la hora ha llegado. Recuerde que él está orando, esto fue el jueves, si esto fue el jueves en la noche, al otro día iba a ser entregado. La hora ha llegado, dice, y luego dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, note, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuándo se los dio? En la eternidad pasada, en el pacto eterno de redención, en ese pacto federal que ellos hicieron, en esa transacción trinitaria que hubo allí, ahí se los entregó. Juan 5:30 leemos así, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Note, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Dónde o cómo el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre y dónde fue comisionado para esa voluntad? En ese pacto intratrinitario. Esa es la única manera, pero hay más versículos, obviamente. Tenemos Juan 6:39, donde dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Note que Jesús dice el que me envió, es decir, el Padre me envió. Pero ¿por qué lo envió? ¿Cuándo lo envió? Lo envió desde el mismo momento que ellos hicieron esa transacción federal. Y dice que esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, otra vez, ¿cuándo se lo dio? Allá.
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gálatas 3:17, ese Gálatas es tremendo, dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Luego dice: la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Note que habla de una promesa, como habíamos visto la vez pasada, una promesa. Pero note estas palabras: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Luego dice: la ley que vino 430 años. Entonces aquí está hablando del pacto con Abraham. Pero dice que el pacto que se hizo con Abraham fue ratificado para con Cristo. Es decir, cuando Dios hace los pactos, esos pactos de gracia del antiguo pacto que Él está haciendo, lo que están evidenciando es que Dios ya había hecho ese pacto con Cristo en la eternidad. Esa es la idea que están planteando acá. Y obviamente que hay mucha más información sobre este pacto en la Biblia y que nosotros no podríamos realmente resolver. Pero sí quiero darle, hermanos, esto que es fundamental y como ya lo dije, pero aquí lo tengo, lo voy a decir. Bueno, esto es lo que podemos ver. El Padre es el que origina el plan. Ahí ya tenemos. El Padre, hermanos, originó el plan. El Hijo ejecuta el plan. El Espíritu Santo aplica el plan. Ahí está la Trinidad. Otra vez, el Padre origina el plan. Cuando hablamos de esa es ¿cómo estamos diciendo? Transacción trinitaria o transacción federal. El Padre origina el plan, y por eso en Juan 6:38 el Señor dijo: no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es muy importante entender eso. ¿Por qué Jesús vino a hacer la voluntad del Padre? Porque el Padre fue el que ideó el plan. Él es el que planeó todo eso. Es el Padre el originador del plan. Ahora, cuando vemos al Hijo, el Hijo ejecuta el plan totalmente sujeto al Padre en las condiciones que da en el pacto. Por eso en Juan 10:18 dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, lo que el Señor vino a hacer aquí, a ejecutar ese plan, fue porque lo recibió del Padre. Entonces vemos al Hijo cumpliendo o ejecutando el plan del Padre. Pero luego vemos al Espíritu Santo aplicando ese plan, o como se llama la aplicación de la redención o de la salvación. Y uno puede ir a Juan 3:5, donde ustedes saben, dice: el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, porque es el Espíritu Santo el que va ahora a regenerar a la persona, le va a dar un nuevo corazón para poder aplicarle el plan, lo que se planeó el Padre y lo que ejecutó el Hijo al morir en la cruz del Calvario. Ahora el Espíritu Santo viene y lo aplica en las vidas. Por eso se llama intratrinitario, ¿no? El plan eterno de redención, o ese pacto intratrinitario. Ahora, el conocimiento de este pacto es vital, hermanos, en el entendimiento correcto de la salvación. Si no entendemos esto, hermanos, entonces pues vamos a estar por ahí como dando vueltas. Pero por eso me gusta, y cada día estoy entendiendo mucho mejor la importancia de la teología pactual. Porque, hermano, Dios solamente obra a través del pacto, no hay otra manera. Y por eso aclaramos otra vez: no estamos hablando de los pactos que hablan hoy día, que pacte con Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del pacto de la Biblia, el pacto de Dios, un pacto intratrinitario, un pacto eterno de redención que Dios planeó, y que ahora a través de los pactos del Antiguo Testamento se va dando a conocer ese pacto de gracia, hasta que viene Jesucristo y cumple el pacto en el nuevo pacto. Con su sangre lo sella, y cuando Él cumple, ahí ya está el pacto eterno de redención dado. Ahora, todo esto, hermanos, de la manera como se da el pacto intratrinitario, tiene un estribillo en Efesios 1:13 al 14, que yo lo voy a leer, y el estribillo es: para la alabanza de la gloria de Dios. Para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué Dios planeó un plan? Para su gloria. ¿Por qué el Hijo vino a ejecutar el plan? Para su gloria. ¿Y por qué el Espíritu Santo lo aplicó a nosotros y nos redimió? Para su gloria. Es decir, el pacto de gracia, hermanos, que es el que estamos hablando, que es el pacto de Dios, es única y exclusivamente para la gloria de Dios. Y lo podemos ver en Efesios 1:3, que yo quiero que vaya conmigo ahí porque quiero que lo leamos. Efesios 1:3. Voy a hacer el énfasis, hermano,
en el cumplimiento de cada uno y luego cómo termina el estribillo para la alabanza de la gloria de Dios. Mire cómo comienza: bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién está hablando aquí? Del Padre. El Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? El Padre. Dice que con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Pero lo hizo por medio de Cristo. El Padre nos bendijo por medio de Cristo, pero es el Padre el que nos bendice. Según nos escogió. ¿Quién nos escogió? El Padre. Pero nos escogió en Él, es decir, en Cristo, y lo hizo antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Pero cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinado. ¿Quién nos predestinó? El Padre. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién era el afecto? Del Padre. Pero luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto lo hizo el Padre para ser alabado, para ser glorificado. Así que la iglesia, nosotros, lo único que debemos hacer es honrarlo, glorificarlo a Él, hermano. Y luego sigue diciendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién nos aceptó? El Padre. ¿En quién? En el amado. Pero ahora comienza a hablar del amado. Ya hablamos del Padre, ahora vamos a hablar del amado, que es el Hijo. El amado, verso 7, en quien tenemos. Ese en quién, ¿quién es? El amado, el Hijo. Él es en quién. El Hijo. ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. El Padre propuso reunir todas las cosas en Cristo, que es el amado. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En Él, es decir, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, está la voluntad de Dios, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Cuando termina entonces el plan de Dios para la alabanza de su gloria, cuando termina la ejecución del plan en Cristo para la alabanza de su gloria. Y ahora pasamos a lo que sigue, versículo 13, sí. Para la alabanza de la gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. 13, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Sí ven el estribillo para la alabanza de su gloria? Cada vez que aparece el plan del Padre, hay que honrarlo y glorificarlo. La ejecución del plan del Hijo, hay que glorificarlo. Y la aplicación del Espíritu Santo cuando nos sella, hay que glorificarlo. El plan ejecutado, hermanos. O como dice aquí, lo que estamos hablando. Es una obra de la Trinidad, por eso se llama un plan intratrinitario. Eso es lo que estamos hablando, o un pacto intratrinitario que está ahí brevemente. Cristo, entonces ahora entrando, es el fiador de ese pacto intratrinitario, como la Biblia lo dice, o ese pacto eterno de redención. Cristo es el fiador. Y yo había dicho la vez pasada, usted se consigue un fiador, hermano, y él va a responder. Si usted no paga, él tiene que responder. Oye, Leonardo, hermano, si yo no pago este arriendo, usted responde, hermano. Usted es el fiador. Pero mire, más o menos es la idea. Ya me puso nervioso, ¿no? Tranquilo que Dios responde. Mire, hermanos, pero es que no, lo traje como para que viéramos cómo es el asunto, no para asustar a Leonardo. Hermano, cuando dice que Cristo es el fiador de este nuevo pacto, hermano, mire la garantía. La salvación no depende de ti, ni depende de mí, ni de tu empeño, ni de tu esfuerzo, hermano. La salvación depende de ese fiador. Por eso el pacto de gracia es que Dios es el que da la condición del pacto, y esas mismas condiciones Él las cumple. En el pacto de gracia Dios no le permite al hombre cumplir nada porque no puede, no es capaz. El cumplimiento es la ley. Pero el hombre no puede cumplir la ley, por eso Cristo tuvo que venir y hacerse carne, hacerse hombre,
para Él poder cumplir la ley y de esa manera, hermanos, ser el fiador de nosotros. Cuando llegamos delante de Dios y me va a decir, a ver, ¿cumpliste este mandamiento? Le digo, no, pero mi fiador sí. Tengo un abogado y él lo hizo por mí. Apase. O como cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero lo invitan a una reunión importante y con tarjeta y usted no puede entrar a esa casa o a esa fiesta de ninguna manera. Pero si llega el hijo y usted llega con el hijo del dueño, pasa derecho. Él solamente dice, vengo con él, siga de una. Así es, hermano, usted no lo conocen en el cielo, a mí tampoco. Pero cuando yo voy con Cristo y Él dice, vengo con Él, pase. Es por medio de Cristo, hermano. Oh, qué bendición, hermano. Entonces, un poquitico hablando de esto, Cristo es fiador del pacto y Él tuvo obligaciones y tuvo recompensas. Brevemente las obligaciones en el pacto, no voy a dar las citas porque no puedo, pero las obligaciones en el pacto que Cristo debía cumplir, la primera es que Él debía encarnarse, es decir, tomar forma humana. La segunda debía ser siervo del Padre. Imagínense, se hizo siervo. Eso lo dice Filipenses. Lo tercero, tenía que tener dependencia del Espíritu Santo. Él se hizo dependiente del Espíritu Santo. Lo cuarto, debía estar sujeto a la ley y debía cumplir la ley. Y Él la cumplió. Y lo último, debía expiar el pecado y resucitar, hermanos, para nuestra justificación. Y Él cumplió todo eso cabalmente. ¿Cuáles son las recompensas del pacto? Y esto lo hizo Cristo y es el único que puede recibirla. La recompensa es que Él podía vencer la muerte y al diablo, vencer el pecado, lo logró. Tendría una simiente numerosa, hermano, lo logró, porque la iglesia de Cristo es muy grande. Esos son multitudes. Apocalipsis dice, ¿dónde hay toda esta multitud? Fueron lavados con la sangre del Cordero. Incontable la multitud. Nos vemos poquitos. Y usted, pero este poquito aquí, ahora multiplíquelo por 2000 años que llevamos. 2000 años no, hermano, me equivoqué. 6000 años desde Adán. Siempre como que le mete a uno eso de que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés con Cristo. No, la iglesia es eterna, siempre ha estado. La iglesia comenzó con el primer Adán. Tendría una simiente numerosa, tendría un nombre sobre todo nombre. Dice que se le dio un nombre sobre todo nombre. Tendría un reino eterno. Ahora, cuando uno mira a Cristo en estas recompensas, es parte de la promesa que se dieron en los pactos. Y Cristo la cumplió y todo hablará de Él. Ahora, ¿cuál es el papel de cada pacto de la revelación progresiva en el desarrollo de la salvación? Brevemente explico esto. Cada uno constituye una etapa en el desarrollo de la salvación. Cuando hablo de los pactos, otra vez estoy hablando de los pactos del Antiguo Testamento, ya saben cuáles son: noémico, abrahámico, mosaico, davídico y el nuevo pacto. Entonces, cada uno constituía una etapa en el desarrollo de la salvación. Entonces aquí hay un no como los dispensacionalistas, que dicen que Dios trató con el pueblo de una manera nueva en cada dispensación o en cada pacto. Estos pactos no son pactos aislados, no puede ser posible porque no son pactos aislados, sino que se van revelando hasta la plenitud en el nuevo pacto. Ese es el error de los dispensacionalistas, o en este caso de los que creen que el Señor intentó. Es decir, ellos creen, dispensacionalistas, es que Dios trabajó con esta dispensación, intentó con ellos pero fracasó. Entonces ahora Dios intentó de nuevo con esta y fracasó, intentó de nuevo con esta y fracasó, intentó de nuevo con esta y fracasó. No, hermanos, los pactos no son intentos de Dios de tratar con esa generación, sino que son pactos que Dios quiso revelar y que progresivamente se van dando. Es decir, uno depende del otro. Muy importante eso, porque entonces tendríamos que pensar que Dios está aprendiendo, y eso es muy peligroso porque es una nueva teología que ha salido por ahí. La teología del proceso se llama, de que Dios está aprendiendo, y esta gente llega a decir fácilmente: Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto y camine, caramba. Y cuando de repente, ay, pero pecó, ¿y ahora qué hacemos, Dios mío? Hablando de Dios mismo. No, pues vamos a idear un plan de redención. Vamos a tener un plan contingente. ¿Qué tal que así fuera Dios? No, hermano, todo lo que pasa Dios ya sabe. Dios no está atajando a gente. Dios no está, ay, no haga eso, miren, es que me daña esto, o lo otro, es que si usted pega me afecta aquí, es que si le pasa. No, hermano, Dios ya tiene todo porque Él es Dios. Él está ejecutando lo que pasa. Tú y yo no lo entendemos, pero aún de lo malo que le pasa a usted, de lo bueno que nos pase, eso hace parte de lo que Dios.
Entonces, en ese caso. Y lo otro, ni siquiera con los presbiterianos reformados, no sé, algunos me oyen por ahí, que afirman que el pacto de gracia es el mismo nuevo pacto dado a conocer en los pactos anteriores. Note lo que ellos dicen, el pacto de gracia, dicen, es el mismo nuevo pacto. Nosotros decimos que no, el nuevo pacto no es el pacto de gracia, porque el pacto de gracia incluye el nuevo pacto. Eso es lo que tenemos que tener claro. Los presbiterianos afirman que el pacto de gracia es el mismo nuevo pacto dado a conocer en los pactos anteriores, solo que con una nueva administración. Creen en dos administraciones del mismo pacto, por eso bautizan niños como continuidad de la circuncisión. Es decir, en el antiguo pacto se exigía la circuncisión para ser parte del pacto, ahora en el nuevo pacto se exige el bautismo, por lo tanto bautizamos a los niños de los creyentes para poder hacerlos parte del nuevo pacto. Porque ellos creen en la mistura, aunque yo sé que esto es difícil, y es decir, que en el antiguo pacto del pueblo de Israel Dios trataba con gente que era verdaderamente israelita, pero que no eran israelitas, es decir, como la Biblia, como lo veíamos nosotros acá, circuncidados físicamente, pero algunos circuncidados espiritualmente, pero igual hacían parte del pueblo de Dios. Entonces en el nuevo pacto es lo mismo, hay una mistura. La iglesia está compuesta por gente que no es creyente, pero que son creyentes, pero que igual hacen las cosas externas de la iglesia. No, hermanos, no. La iglesia de Cristo solamente se constituye de regenerados y se comprueba por el bautismo, no de niños, sino bautismo de creyentes. Ellos son paido bautistas, nosotros somos credo bautistas. ¿Entienden la diferencia? Paido bautistas bautizan niños, credo bautistas bautizamos creyentes. Esa es la diferencia. Paido bautistas, presbiterianos, credo bautistas, nosotros los presbiterianos bautistas. Tercera sesión y termino. Esta está facilita. Este pacto es de gracia, no de obra, como lo que hizo con Adán. Es decir, el primer pacto que hizo con Adán fue de obras, pero este pacto de gracia no tiene que ver con las obras. Y así termina entonces la tercera sesión. Dice, es decir, el pacto de gracia, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído. Y cuando dice aquí descendientes de Adán caído, hermanos, toma toda la humanidad. Es solamente a través de este pacto de gracia, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen la vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz, yo subrayé eso, el hombre totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo el primer Adán, o en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Es decir, hermanos, el hombre es incapaz de alcanzar la salvación, porque él ni siquiera puede estar en esas condiciones. Aún si estuviera en la misma condición del primer Adán, sería incapaz, no puede. Si ya el Señor intentó con uno, haciéndolo perfecto, y no pudo, ¿qué tal llevándonos a nosotros que tenemos la naturaleza carnal y pecaminosa? Si no pudo el primer Adán, mucho menos nosotros. Así que es imposible que la gente se salve fuera del pacto. Y eso es lo que quiere dar a entender aquí. La salvación es únicamente a través del pacto de gracia. Es decir, desde Adán hasta el último son salvos solamente a través de la gracia. Y quiero terminar con 2 Timoteo 1, 8 al 11 para terminar acá. Como el pacto de gracia no es de obras, es únicamente por medio de la gracia, como lo dice claramente 2 Timoteo 1, 8 al 11. Por lo menos tengamos ese versículo, y por eso hablamos del Evangelio de la gracia, y por eso hablamos del Evangelio. Algunos están ahí, pero todo eso para hablarme del Evangelio de Cristo, de la gracia. Hermanos, es que estamos tratando de unir el antiguo pacto con el nuevo, y por eso es esta parte. Terminamos diciendo aquí, 2 Timoteo 1, 8, por tanto no te avergüences, dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio de su Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. Y aquí está, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, sino según el propósito suyo y la gracia. Ahí está el pacto de gracia. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? En el pacto intratrinitario. Y hermano, y esto le boto todos los sesos, porque digo, pero ¿y cómo Dios, cuando hiciste ese pacto allá, diseñaste salvar a Orlando? Ni siquiera lo habías hecho. Y no solo eso,
Yo no sé cuántos millones y billones y billones de personas hizo antes de hacerme a mí. Pero ya había diseñado salvarme. ¿Y a usted también? Esto es impresionante. Dice que nos salvó. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, no fue dada ya, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual dice Pablo: yo soy constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ay, hermano, por eso yo le doy gracias a Dios por haberme llamado a predicar su santo Evangelio. Es la honra más grande que Dios le puede dar a uno. Yo le oro y le digo: Señor, gracias primero por salvarme y por llamarme a predicar tu Evangelio, porque es lo más hermoso, hermano. Es el negocio de Dios, es el negocio de toda la eternidad de Dios. Oh, si la gente entendiera, si la humanidad entendiera. Es la dispensación de Dios. Es la única dispensación de Dios, la dispensación de la gracia de Dios. Amén. Amén. Vámonos de pie y terminamos.